Entonces, si yo les coloco que los helmintos pertenecen al reino protista en uno de los ítems, eso es falso. Porque los protistas solamente son para los protozoarios, tanto los intestinales como los hemáticos. ¿Cuáles son los protozoarios hemáticos? Una sola persona. Ejemplo de protozoarios hemáticos. Leishmania, malaria, tripanosoma. Nada más vimos tres protozoarios sanguíneos, ¿verdad? Que son Leishmania, malaria, plasmodium y Trypanosoma lucidum. Esos son hemáticos. ¿Cuáles son los protozoarios intestinales que vimos? Espérate, Nicole. Otro. La coccidia, la giardia y faltaban dos. Balantidium coli y no sé si lo escuché. No. Es puro gusano. Creo que faltó uno. Bueno, el reino protista. Ellos son móviles gracias a la estructura de locomoción. ¿Cuáles son las estructuras de locomoción que vimos? Pseudópodos y cilios. Entonces, flagelos, de los flagelares que vimos, de los protozoarios intestinales está las giardias duodenales. De los cilios se llama Balantidium coli. Y de los pseudópodos, Entamoeba histolítica. Bueno, ellos son móviles, son facultativos en cuanto a las necesidades de oxígeno, es decir, pueden ser aerobios o anaerobios. Unicelulares, esta es otra cosa que se les caracteriza, porque los helmintos o gusanos son pluricelulares. Entonces estos son unicelulares, pueden ser de reproducción sexual o asexual, dependiendo del parásito. El ciclo de vida o las fases por las cuales pasan los protozoarios, ¿cuáles son? Trofozoito, prequiste y quiste. Y tienen una inmunidad de tipo celular. ¿Qué quiere decir eso? La celular es macrófagos, leucocitos, es decir, las células que los fagocitan. Pero ellos no generan inmunidad de tipo humoral. ¿Cuál es la inmunidad humoral? Las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me da una giardiasis y después me curo, me pueden dar 1000 veces giardiasis, porque mi organismo o el organismo de ninguno de nosotros genera inmunidad de tipo humoral. Es decir, que no quedan anticuerpos de memoria, solamente de tipo celular, que son los macrófagos en el momento en que entra el parásito. Bueno, esas son las estructuras de locomoción que hablamos. ¿Qué significa pseudópodos? No, ¿qué significa pseudópodos? Falsos pies. Pseudo es falso, el prefijo pseudo con P adelante es falso y podos es pie. Bueno, además de la función de locomoción que tiene el pseudópodo, también le permite a la ameba introducir alimento, es decir, con eso también engulle algunas cosas que ella succiona del intestino de nosotros, y es hematíes y bacterias. Entonces, si yo le pregunto algo sobre qué parásito contiene en su interior eritrocitos, esos son los mismos hematíes, y bacteria, es la ameba histolítica, es el único que engulle esas dos cosas. El cilio, ya saben que es el del Balantidium coli, que son unos pelitos finos. ¿Y qué más? Como los cilios que están en las bacterias. Profe, que tiene eritrocito y qué más. Bacterias. Eritrocitos y bacterias es la entamoeba histolítica. Y el único de los protozoarios, o los únicos que no tienen movimiento, son los esporozoos, que son las coccidias.
ellas no se mueven. Y además de la coccidia, el plasmodium. Entonces hay dos protozoarios que no tienen movilidad, que son la excepción. El grupo de los esporosos. Los coccidios y plasmodium. ¿Cuáles son? Plasmodium y coccidio. Y coccidia. Niños, pero acuérdense que les aclaro algo. El toxoplasma no es intestinal, él es tisular. ¿Oyeron? Entonces, repito, de los únicos protozoarios intestinales que no se mueven son las coccidias, ¿verdad? Como estamos hablando de los intestinales ahora, son esos. De los hemáticos es el plasmodium, ellos no se mueven y él pertenece al mismo grupo de los esporozoos. Allá donde dice la filita que ella patógenos primarios, quiere decir que sí o sí ellos son patógenos por naturaleza, siempre nos van a producir daño. Está la giardia, la tamoeba histolítica, la trichomona vaginalis y ahí me faltó, hay que incluir al Balantidium coli, que es un parásito oportunista. ¿Qué significa eso? Que aprovecha que el sistema inmune está débil y llega el infecto más rápido. Ok, entonces dentro de esos oportunistas están las coccidias. ¿Cuáles son las coccidias? Isospora belli, Cryptosporidium parvum y Cyclospora cayetanense. Esos dos últimos del enterocitosón y encefalocitosón no lo anoten porque ese no lo vimos. Y patogenicidad discutida. Acuérdense cuando estábamos hablando de las interacciones biológicas, en donde hablábamos de mutualismo, simbiosis, ¿se acuerdan? Decidimos y llegamos a la conclusión que en parasitología no hay comensalismo, es decir, todos los parásitos que estén dentro de nosotros, dentro del hospedador, hacen daño, porque esa es la definición de parásito, siempre producen lesiones. Porque ese grupo de Entamoeba coli, que ella es hermana de la Entamoeba histolítica, la Endolimagnana, la Iodamoeba buschli, ese grupo de parásitos, lo que pasa es que lesionan en menor cantidad al intestino y ellos en algunos libros ustedes los van a encontrar como comensal, pero ellos no son comensales. Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual tiene un proceso diarreico con sintomatología de dispepsia y el laboratorio te reporta una endolimagnana, tienes que darle tratamiento porque ella es la responsable de ese cuadro sintomático. ¿Sí me explico? Entonces, sí o sí siempre tenemos que dar tratamiento. Bueno, comenzamos entonces con Entamoeba histolítica. Ella es la que se le atribuye el título de ameba. Ustedes saben que las personas, todos los protozoarios que le salgan en el coprológico dicen tengo ameba, así sea una giardia o una endolimagnana o una entamoeba coli. La única que uno le dice ameba o le debe decir ameba es a la entamoeba histolítica. ¿Cuál de esas dos formas? Acuérdense que son profozoito, prequiste y quiste, ¿verdad? Pero el prequiste casi no se le da como mucha importancia porque ella es una parte inmadura o una forma inmadura. Si yo les pregunto, ¿cómo es el ciclo biológico de la entamoeba coli? Purigesta. No, Daniela. No. Purigesta. En cuanto al número de hospedadores. Monoxeno. Ese ciclo es simple, es directo, es monoxeno. Y el contagio es no. Es que ano boca es el único que se le atribuye eso es al oxiuro, al enterolio vermicular. Fetal oral. Fecal oral. Siempre que ustedes vean la flechita así, es porque el paciente comió popó. ¿A partir de qué? De cualquier cosa. De agua, de alimento, de la fruta, de la chuchería, de la mano, de lo que sea. Forma infectante, el quiste. ¿Por qué? Al ambiente y a qué más.
y al jugo gástrico, o sea, a todo el juego enzimático de nuestro sistema digestivo. Porque recuerden que no solamente es el ácido clorhídrico, sino también las enzimas pancreáticas. La digestión no solamente es lengua, dientes y estómago, también juegan un papel importante en las glándulas endocrinas, que son el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Entonces, el quiste es infeccioso, altamente resistente y carece de pseudópodos. El trofozoito no es infectante, es la forma vegetativa, invasiva y es el que posee los pseudópodos. Bueno, otra característica importante, ¿se acuerdan que les dije que Entamoeba coli es hermana de la histolítica? Se diferencian en la especie. Histolítica tiene de 1 a 4 núcleos, entonces ustedes también lo van a encontrar como quiste tetranucleado. Y coli tiene de 6 a 8 núcleos. Esa es una gran diferencia. A nivel del laboratorio, microscópicamente nosotros lo diferenciamos así. Entonces, grábense algo, histolítica es el nombre más largo, tiene menos núcleos, es como inverso. Y coli es más cortico y tiene más núcleos, más de 6. Bueno, algo importante de la histolítica y grave. ¿Cómo se llaman los 8 núcleos de la coli? ¿Cómo? Sí, pero En la otra dijo que era tetranuclear y en el otro. Sí, pero ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llaman los 8 núcleos? les dije, es el mismo Es de nombre, 1 a pero 8. diferente. No, El otro ocho. Será octanuclear. Ya no se complicaron la vida. Bueno, algo importante en la mueva histolítica y es que ella hace una invasión extraintestinal, es decir, que se va para El intestino. otros órganos. ¿Para dónde? Intestino grueso, intestino delgado. Intestino. Pero, ¿cuál de los órganos es el más afectado por entamueba? No. Hígado. Y produce absceso hepático. Y esa es una localización errática. Isabela, ¿tú estás anotando? ¿Quién me dijo hígado? No, deja Isabela para ver quién me dijo hígado. Carlos. No. Entonces produce absceso hepático. Ese es el hábitat. No, el hábitat es intestino grueso. Estamos hablando de localizaciones erráticas. O sea, cuando ella se va para otro lado. Bueno, ¿El intestino grueso es qué? el tipo de diarrea El normal. El hábitat. disentería. ¿Cómo? ¿Qué comes? Niños, yo no soy buena pintura. ¿Cómo se llama? La Es la idea. mucosa traqueal, no me ¿Cómo se acuerdo. llama? Mesentérica. ¿Cuál es la primera capa del intestino? La primera capa del intestino. Mucosa. Mucosa. El lumen es este. Es para repasarles algo. Acuérdense que hay epitelio arriba y epitelio abajo, porque el intestino es un conducto cilíndrico, ¿verdad? La segunda capa, ¿cómo se llama? Submucosa. La otra. No, falta una. ¿Cuál es la basal? La basal es la que más abajo está. Muscular. Y la última, Capa basal. basal o adventicia o serosa. O sea, ustedes saben más de suelo. Mucosas, Digo, musculares y basales. Así es.
Histolítica hace, ella invade, niños escuchen, porque les puedo preguntar, justifique. Ella invade aquí su mucosa y puede llegar a la adventicia y rompe el intestino. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto que está aquí. Perforación intestinal, y eso se llama lesión en botón de camisa, así literal, entre comillas. ¿Qué sucede con esto? Si lo que está aquí dentro es contenido fecal, porque recuerden que este es intestino grueso, ¿qué pasa con ese orificio? Vierte el contenido fecal y produce peritonitis. Es esta imagen que está aquí. Ese paciente le da, acuérdense que lo que más tiene flora o microbiota es intestino. Y todas esas bacterias se vierten al peritoneo. El paciente hay que abrirlo, hay que hacerle el lavado quirúrgico, bla, 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 porque le da sepsis y se muere por culpa de ustedes. Entonces, si histolítica invade, rompe y me da ese, ¿de qué tipo? Ese es disentéricas. Disentéricas, ¿qué quiere decir? Sangre y moco. Entonces, si yo les pregunto en el examen qué tipo de diarrea o patología produce esta nueva histolítica, son diarreas disentéricas. Ella es invasiva. Caso contrario de la giardia, que ahora se las explico. Bueno, entonces ella hace localización errática, bla, bla, bla. Ahí está. Además del hígado, ¿en qué otras partes ella hace El pulmón, en el cerebro y en la piel. Hay personas que tienen lesiones cutáneas y a veces la gente se va más que todo a procesos bacterianos o micóticos y nunca se van a pensar de que es una entamoeba histolítica. Bueno, ¿qué quiero decirles con eso? Hay pacientes asintomáticos, es decir, otra cosa es que como ella invade, ya ahí te tocan nervios, todas las inervaciones intestinales y hay cólicos. Por eso es que hay diarreas que cursan con retortijón, que el paciente se dobla, tiene el cólico, tienen que ponerle la bucapina, lo que sea, para calmarle el dolor, y es porque te ha invadido y te ha tocado la parte nerviosa y la parte sanguínea, la circulatoria. Por eso es que son esas disentéricas. Pero hay otros pacientes, como dice allá, amebiasis intestinal asintomática, en donde ellos, de pronto algunos de nosotros tenemos entamoeba histolítica y no sabemos, ¿verdad? Como no hay síntomas, que es el signo de alarma, tú no te haces un coprológico ni tomas medicamentos. Bueno, esos pacientes son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque somos portadores sanos. Es decir, van al baño, hacen las deposiciones, después van a la cocina sin lavarse las manos, preparan la ensalada cruda y ahí te van. El ciclo. Los sintomáticos son los que ya mostramos con las heces disentéricas, que hay la colitis. Si la ameba se localiza en el apéndice, produce apendicitis. ¿Para qué sirve el apéndice? Para humedad. Y hay dos cosas en nuestro cuerpo que no sirven para nada. Y las últimas muelas esas que salen, las cortadas. O sea, no sirve para nada. Bueno, y la extraintestinal, que son las de la localización errática, ya lo que hablamos, a nivel de pulmón, de cerebro, bla, bla, bla. Pero eso lo vemos en quinto. Bueno, ahora nos vamos a giardia. Niños, si segundo lo sienten complicado, imagínense aquí. Bueno, estructura de locomoción de la giardia, flagelo. En todo es la misma oración. Forma infectante. ¿Qué? ¿Quién dijo otro fosfoide? Para dar un cocotazo a la Daniela. Bueno, a Diana, yo dije Daniela, es Diana. Bueno, estructura de locomoción, bla, bla, bla. El ciclo de vida. ¿Ciclo de vida? ¿Ah?
empieza por la ingesta de quiste. Sí, pero en cuanto al número quedador. Teroxina. Ah, no, mentira, no, porque siempre está ninguna. Es mono, niño. Aunque ustedes ven ahí como que hay más imágenes de las usuales. Lo que significa eso es que, acuérdense que hay vectores mecánicos y biológicos, ¿verdad? Una mosca, por ejemplo, se puede, miren las deposiciones donde la está realizando la personita que está ahí, en el suelo, en la orilla de los ríos, en las riberas. Y como ellos son cultivadores, es lo que representa la imagen, de ahí mismo cogen el agua, riegan el col y ese col va a tener a la mesa de nosotros y luego al estómago. Entonces esos son vectores, pero no es que sean ciclos heteroxenos. Y así que nosotros lo que más nos perjudica a nosotros son las ensaladas crudas. No sabemos dónde vienen. Bueno, entonces miren que yo les puedo poner un caso clínico. Acuérdense que yo les había amenazado con eso. Este es el epitelio entonces de la intestinal. A diferencia de la disentérica, la giardia no invade. Es decir, miren el trofozoito, ¿se queda dónde? ¿Dónde está ella? En la mucosa, pero resulta que ella hace algo. En la mucosa hay unas enzimas que se llaman, disacaridasa. ¿Qué son los disacáridos? Azúcares. Azúcares. Glucosa. Lactosa, sacarosa, glucosa, maltosa. Bueno, todos esos azúcares son desdoblados al azúcar más simple que se llama. ¿Cuál es el azúcar más simple? Glucosa. Bueno, entonces, para no decir, ahí está la glucosa oxidasa, la lactasa. Acuérdense que la enzima tiene el mismo nombre del azúcar terminado en asa. Entonces, esas enzimas que nos ayudan a la digestión están aquí. Cuando Giardia duodenalis se aprovecha de este espacio, bloquea la acción de la disacaridasa. Entonces, no hay absorción de nutrientes, no se desdobla. Los alimentos se quedan aquí en el lumen. El medio se torna como ¿cómo está el medio? Hipertónico. Entonces, si el medio está muy concentrado y está hipertónico, ¿qué hace el cuerpo fisiológicamente? Y eso se los explica Julita, creo. Diarrea osmótica. Entonces, la célula, el cuerpo trata de compensar del enterocito, niños, no repito, Yelian. Del enterocito sale agua, el agua jala sodio, el agua jala cloro y jala potasio. Acuérdense que esta es la bomba sodio-potasio. Y como sale de aquí, se produce la deshidratación. Y eso sale en forma de diarrea. Entonces, ¿qué es la diarrea? Agua y electrolito. Y ya. Entonces, la diarrea es de tipo osmótico. Pregunta de examen. Niño, présteme favor. Yelian.